Martes de la tercera semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 31 al 35. En aquel tiempo llegaron la madre y los hermanos de Jesús y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo: «Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan». Les contestó: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y paseando la mirada alrededor, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es significativo cómo nuestro Señor Jesucristo considera a los que cumplen la voluntad de su Padre Dios, los considera su familia. En otros momentos, Jesucristo nos va a decir que somos sus discípulos, nos va a decir que somos sus amigos, y ahora nos considera su familia. Somos familia de Dios si cumplimos la voluntad de nuestro Padre Dios. Lo dice nuestro mismo Señor Jesucristo. La Virgen María y, como dice aquí San Marcos, los hermanos de Jesús habían ido a buscarlo. Las personas que estaban escuchando a Jesús le pasan la voz: «Tu madre y tus hermanos te buscan». Y Jesucristo, por 3 oportunidades, va a hacer referencia a su madre y a sus hermanos. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y después dice: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre». Volvemos a insistir en que nuestro Señor nos está considerando su familia siempre y cuando cumplamos la voluntad de su Padre Dios. Por lo tanto, este Evangelio nos invita a examinarnos, a reflexionar cómo estamos en el cumplimiento de la voluntad de Dios con respecto a cada uno de nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a mí? Lo dice en la misma Sagrada Escritura: «Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que sean santos». Y ser santo implica pues muchas cosas. Una cosa bastante general: hacer el bien, evitar el mal. Pero luego, de maneras concretas, cumplir, por ejemplo, los mandamientos, tener en cuenta las bienaventuranzas, fijarnos en la vida, en las obras de nuestro Señor Jesucristo, sus instituciones, ¿no?, en la práctica de los sacramentos, en la vivencia de los mandamientos de la ley de Dios. Quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Le decía pues que este Evangelio nos anima a querer cumplir siempre la voluntad de Dios. Más aún, Jesucristo mismo nos ha dejado los medios para cumplirlo. Su gracia, especialmente los sacramentos, la confesión, la Sagrada Eucaristía, Él mismo presente bajo las apariencias de pan y vino. Este Evangelio también nos invita a considerar aquello que a veces o tantas veces se dice de la Virgen María y sus hijos, y sin embargo, a lo largo de toda la Sagrada Escritura, nunca encontramos que se diga o que se hable de los hijos de María. En este pequeño texto del Evangelio de hoy, que nos refiere San Marcos, por 5 veces, ¿no?, siendo apenas 5 versículos, 5 veces se hace referencia a María
y a los hermanos de Jesús. Curiosamente, no se dice en ninguna de estas 5 veces los hijos de María. Llegaron la madre y los hermanos de Jesús. La gente le pasa la voz y le dice al Señor, tu madre y tus hermanos. No le dicen tu mamá y sus demás hijos. No dice San Marcos, llegaron la mamá de Jesús y todos sus hijos. Nuestro Señor no dice tampoco nada de eso. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Simplemente hacemos referencia a este hecho. Es significativo cómo San Marcos insiste por 5 veces en los hermanos de Jesús, pero no hace ninguna referencia que sean hijos de María. A través de los 4 evangelios se puede encontrar referencias a estos hechos, pero eso significaría detenernos con más exhaustividad para ir viendo esto, que en algún momento tendremos que verlo también. En todo caso, la Virgen Santísima llega también ahí para hablar con su Hijo, Jesucristo. No llega como llegaron en otros momentos, y lo cuenta el mismo San Marcos poco antes. Llegaron otros familiares para llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. Pero ahí no se dice que estuviese presente la Virgen María. Ni siquiera se habla de los hermanos de Jesús. Simplemente se dice que llegan unos familiares a llevárselo. Aquí vemos un gran cariño y un gran respeto de parte de la Virgen y de estos familiares de Jesús, a quienes San Marcos los llama hermanos, porque no presionan al Señor, simplemente llegan, se quedan afuera y lo mandan llamar. Y Jesucristo va a expresar algo que también aparentemente nos puede parecer como un dejar de lado a la Virgen Santísima o un disminuir el cariño, el afecto hacia ella. Pero viéndolo bien, con esas palabras que dice nuestro Señor, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos, y señalando los que estaban ahí, son mi madre y mis hermanos, el que cumple la voluntad de Dios. Jesucristo aparentemente estaba siendo muy indiferente con su mamá, con la Virgen Santísima, y sin embargo en el fondo le estaba alabando. ¿Quién mejor que la Virgen Santísima ha cumplido la voluntad de su Padre Dios? ¿Quién mejor que la Virgen Santísima ha escuchado a Dios y ha cumplido lo que Él quería para ella? Por eso, con esta palabra, nuestro Señor también está poniendo en primer lugar a la Virgen Santísima como alguien que cumple, que ha cumplido la voluntad de su Padre Dios y que, por lo tanto, el lazo de familiaridad con Él, con Jesús, está incluso por encima de esos lazos de sangre. Que este Evangelio nos anime a querer cumplir siempre la voluntad de nuestro Padre Dios, a fijarnos en la Virgen Santísima como aquella que ha cumplido radicalmente la voluntad de su Padre Dios, de nuestro Padre Dios, y que este Evangelio nos lleve a tener siempre presente que somos familia de Dios, somos familiares de Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.